Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos como cada miércoles. Aquí estamos con estas cápsulas, con estos temas de la palabra de Dios. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy emocionante que es David en la cueva de Adulam. Para esto pues vamos a dar la bienvenida a Dios para que Él sea el que nos revele este tema y que nos quede grabado. Vamos orando. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú nos permites reunirnos, porque tú nos permites estar juntos nuevamente como cada semana aprendiendo de tu palabra. Yo te pido, Señor, para que esta palabra que vamos a ver el día de hoy caiga en tierra fértil, que pueda dar fruto, Señor, y que lo podamos compartir con más personas y que sus vidas puedan cambiar en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. David en la cueva de Adulam. Primera de Samuel 22, versículo 1. Primera de Samuel 22, versículo 1 dice: Y yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Vamos a hacer un poquito de historia. Recordemos que David es ungido como rey, pero ya existía un rey, que era Saúl, ¿verdad? David entra al palacio de Saúl, es parte de su ejército, pero por los celos, por la contienda que tenía Saúl con David, él lo empieza a perseguir para matarlo y David tiene que huir, tiene que esconderse del rey y llega a esta cueva, a la cueva de Adulam. ¿Qué significa la palabra Adulam? Adulam significa refugio. David necesitaba un refugio donde esconderse, donde estar a salvo porque Saúl lo quería matar. Y aquí podemos ver una cosa. ¿Cuál ha sido tu refugio? ¿En dónde tú te has escondido? David se escondió y su refugio era la cueva, pero tú, ¿en dónde te has escondido? ¿Cuál ha sido tu refugio cuando tienes esos problemas, cuando tienes esas circunstancias negativas que te están empeorando las cosas? ¿En dónde es donde tú vas y te refugias? ¿Sí? Podemos ver también que David entró ahí solo. Pero ¿dónde estaba su familia? ¿Dónde estaba su papá? ¿Dónde estaban sus hermanos? ¿Dónde estaba toda la gente que lo apoyaba? ¿Verdad? David tuvo que irse. Y muchas veces también nosotros podemos estar en situaciones donde vamos a tener que pasar un proceso solos. Pero ese proceso tú vas a decidir si lo tomas para mal o sacas provecho de las circunstancias. Y David sacó provecho de las circunstancias. En Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 10, Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 10, dice: Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. Muchas veces Saúl era el rey, ¿sí? Y muchas veces tú vas a tener que huir de la presencia de ciertas amistades, de ciertas personas que tú sabes que lo único que van a hacer es no edificar tu vida, que lo único que van a hacer es contaminarte, que lo único que van a hacer es destruirte. Entonces tú tienes que huir de ahí, tú tienes que huir de ese círculo, tú tienes que salir de ese círculo. David, sabiendo que él era rey y Saúl lo quería matar, él tuvo que huir, tuvo que dejar ese círculo que era las comodidades del palacio, el ser reconocido como el capitán de su ejército, muchas cosas que tuvo que dejar. ¿Tú qué tienes que dejar ahora para salir de ese círculo que tú sabes que lo único que te va a traer va a ser destrucción? Tú haz un análisis de tu vida. Mejor que nadie, tú eres el que te conoces. Mejor que nadie. Entonces tú tienes que saber qué áreas de tu vida tienes que huir. De dónde es en donde tú tienes que huir para que puedas salir de esa circunstancia. ¿Verdad? En Primera de Samuel, permítame un poquito. Listo. En Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo... Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Dice: Y se juntaron con él los afligidos y todos los que estaban endeudados,
y todos los que se hallaban en amargura. Y fue hecho jefe de ellos y los tuvo consigo como 400 hombres. Muy bien, vamos a hacer otra vez atrás la historia. David llega él solo a la cueva de Adulam. Pero dice la palabra aquí en lo que acabamos de leer en Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 2, que empezó a llegar gente. Empezó a llegar gente, eran los afligidos, eran los que estaban endeudados, eran los que se hallaban en amargura, eran los que estaban con un espíritu quebrantado, era toda la gente que nadie daba nada por ellos. Y David estaba ahí. David estaba junto con ellos. Él empezó a ver que llegaba la gente y se sorprendió. Se sorprendió por completo. ¿Por qué? Porque imagínate, tú estás huyendo de tu situación. Y a veces Dios va a utilizar tu situación para bendecir a alguien más. A lo mejor Dios va a utilizar todo lo malo que está ahorita pasando, o ese desierto, mejor dicho, que estás pasando, para bendecir a alguien más. Y David estaba bien cimentado en sus creencias, bien cimentado en Dios. Él sabía que Jehová lo iba a estar protegiendo. Yo te comenté, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar estancado en tu situación negativa o de esa situación vas a buscar algo positivo? Vas a sacarle lo positivo a ese desierto. Y David, cuando vio que empezó a llegar esta gente, lo primero que hizo fue no contaminarse. Porque cuando tú te juntas con personas que están amargadas, que están afligidas, que están endeudadas, ¿qué es lo que sale de ellos? Va a salir puras cosas negativas. Puras cosas negativas. Mas sin en cambio, David no se contaminó. Mas sin en cambio, dice el versículo que David empezó a trabajar con ellos. Del desierto donde él estaba, Dios lo empezó a preparar para que él llegara a los corazones de estas personas, para que él les hablara. Y yo creo que ha de haber sido un tiempo maravilloso ahí en la cueva de Adulam, donde David, con estos 400 hombres, empezó a ver cómo Dios iba transformando la vida de cada uno de ellos, cómo Dios iba quitando la amargura, cómo Dios iba quitando lo afligido, cómo Dios iba quitando, dice, lo endeudado, de muchas cosas. ¿Tú te has puesto a pensar que a veces nos estamos ahogando en un vaso de agua con nuestros problemas y hay personas que tienen dificultades mucho más grandes que las de nosotros y que cuando tú decides salir de ese desierto y les hablar de Dios, sus vidas cambian? ¿Qué mejor satisfacción de una persona el decir, bueno, yo ya no quiero estar en esta situación, yo ya no quiero estar en el desierto? Y sabes, Dios manda sus mejores guerreros al desierto. Dios mandó a Jesús al desierto. Juan el Bautista estaba en el desierto, Elías estaba en el desierto. Entonces imagínate, sus mejores guerreros tuvieron que pasar por un desierto. Moisés estuvo en el desierto. ¿Por qué? Porque empezaron a forjar carácter. Y eso fue lo que David les enseñó a estos varones, forjar su carácter, al grado de que dice que ellos le hicieron jefe. Entonces, estos 400 hombres, de estar primeramente etiquetados como los nada, como los que no queremos, como la escoria de esa sociedad, llegaron a ser conocidos en la Biblia y en la actualidad como los valientes de David. Y tú eso es lo que hoy tienes que hacer. Tú tienes que demostrarle a la gente esa valentía, esas ganas de salir adelante, esas ganas de creer en Dios, que Él, si te llevó a ese desierto, Él te va a sacar pero fortalecido, pero con un propósito, que tú vayas y que también hagas lo mismo con otras personas. Sí, con esas personas que nadie quiere, con esas personas que están olvidadas, con esas personas que hasta le dan la vuelta, con esas personas que no siente la gente el que tengan derecho a las cosas de Dios.
con esos es a los que tú y yo tenemos que ir. Tenemos que comentarles de la palabra. Tenemos que empezar a discipularlos. Tenemos que hablarles del amor de Dios. Y tú y yo vamos a ser testigos, como lo fue David, la transformación. Todos llegamos a los pies de Cristo muy mal, muy mal. Porque incluso la palabra dice que todos éramos pecadores y que la paga del pecado era la muerte. Por eso Jesús vino. Por eso Jesús murió por nosotros. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer lo mismo. Jesús dijo, yo no vengo por los sanos, vengo por los enfermos, vengo por los pecadores. David entendió esto, pero lejos de que tú te contamines con estas personas, tú tienes que ser ejemplo para ellos. Ejemplo de lo que hablas es con lo mismo que haces con hechos. Tú tienes que ser un ejemplo vivo de que realmente Dios está en tu corazón, de que realmente Dios vive en ti, de que el Espíritu Santo está contigo. Y eso se palpa, y eso la gente lo va a ver, y ¿sabes qué? Van a ir a buscarte. Por algo estos 400 hombres, dice la palabra, que no se fueron del lado de David. Algo vieron en David que decidieron quedarse ahí en la cueva y decidieron salir adelante. ¿Sí? Puedes ver en Isaías 61:1, Isaías 61:1, la promesa que Dios nos da para poder ir con estas personas. ¿Qué dice? El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y a los presos de cárcel. Y no quiere decir presos que vas a ir a la cárcel y los vas a sacar, pero hay personas presas en los vicios, hay personas presas en las mentiras, hay personas presas en el chisme, la murmuración, en la crítica, en la pornografía, y le podemos poner muchas cosas. Pero entonces Isaías 61 nos habla que nosotros estamos llamados a ir con estas personas. Y sabes, David lo entendió. David sabía de que Dios estaba con él. Porque David también pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de estas personas. A mí mejor tráigame gente buena, gente experta, gente sana. No. David los vio y vio un potencial en ellos. Y sabes, Dios ve un potencial en ti y en mí. Lo único que necesitamos es explotarlo, creerle a Dios, salir a las calles. Más de alguno conocemos a alguien que hoy necesita entrar contigo a la cueva de Adulam. ¿Por qué? Porque ahí es en donde Dios te va a utilizar para que su vida cambie. Porque ahí Dios te va a dar las palabras adecuadas para que la vida de esta familia, de este matrimonio, de un joven, de un niño, de una señorita, de una mujer, cambie, de un varón, cambie. Y no necesariamente te tienes que ir a una cueva. Tú le puedes preguntar a Dios en dónde está la cueva de Adulam, a donde tú vas a ir con esas personas. Puede ser que Dios te dé una palabra y te abra las puertas de su casa para que tú vayas y les lleves el evangelio. Ahí está la cueva de Adulam, porque ahí tú vas a ver el cambio en esas personas. O tú mismo puedes abrir las puertas de tu casa para que ahí vengan personas y empiece la transformación. Entonces muchas personas creen que la cueva de Adulam era algo malo, donde David estaba y eso. No. Volvemos a repetirlo, como hubo una transformación en 400 personas, en 400 hombres. Y hoy más que nunca, los varones nos tenemos que levantar a tomar el papel que Dios nos dio. Porque si vemos comúnmente, las mujeres son las primeras que se levantan. Pero ahora más que nunca los hombres nos tenemos que levantar a tomar la autoridad que Dios nos dio. La autoridad que Dios nos delegó. ¿Sí? Entonces, fíjate lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 2 y 3. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 2 y 3. Dice, y dijo, Jehová es mi roca, mi fortaleza, mi libertador.
Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Fíjate nada más lo que David dijo. Vamos a verlo detalladamente. Dijo, Jehová es mi roca. David estaba cimentado en la palabra, estaba cimentado en Dios. Luego dice, mi fortaleza y mi libertador. Oye, David sabía que Saúl lo quería matar. Y hubo varios momentos donde Saúl tuvo para matar a David, pero no pudo. David le dice, tú eres mi fortaleza y mi libertador. Lo libertó de la muerte y le dio fuerzas porque David sabía que a su tiempo Dios lo iba a levantar como el rey de Israel. Y luego dice, en ti confiaré, tú eres mi escudo. ¿Cuánto cuesta confiar al 100% en Dios? Saber que si Dios nos va a meter en ese desierto, tenemos que confiar que vamos a salir fortalecidos. Dios no te va a dejar en el desierto. Dios va a empezar a forjar tu carácter. Pero ¿qué tanto le creemos a Dios? Y luego también dice, tú eres el fuerte de mi salvación. Se los acabo de decir, la paga del pecado era la muerte. Pero Jesús vino a salvarnos. Entonces el pecado ya no se puede enseñorear en ti. Y yo creo que David todo esto les decía a estos 400 hombres, como hoy yo te invito a que tú salgas y lo comentes con más personas. El pecado ya no se puede señorear en ti, porque Jesús ya lo venció, porque Jesús ya pagó en la cruz del Calvario. Y luego le dice, mi alto refugio, Salvador mío. ¿En dónde más podemos tener refugio si no es con Dios? El Salmo 91. Yo te invito a que lo estés declarando todos los días, el Salmo 91, pero no nomás declarar por declarar, creyendo todo lo que viene ahí escrito. Y todavía le dice, de violencia me has librado. Imagínate a estos 400 hombres que empezaron a ver su transformación y veían la transformación de uno y veían la transformación de otro y veían cómo la atmósfera iba cambiando en la cueva de Adulam. Eso es lo que hoy estamos llamados tú y yo, a cambiar la atmósfera de las familias que hoy más que nunca necesitan de la palabra de Dios. Y necesitamos levantarnos, necesitamos decirle al Señor que sí queremos ir a la cueva de Adulam, porque primero ahí Dios trabajó con David, para que después David pudiera trabajar con estos 400 hombres. Entonces tenemos que empezar a forjar nuestro carácter, no el carácter de nosotros, no, el carácter del varón perfecto, que es Jesucristo. El carácter de él. Recuerden que en el Evangelio Jesús dice, y estas señales les seguirán a los que creen, y mayores cosas harán ustedes que las que yo hice. ¿Por qué? Porque Jesús quiere forjar nuestro carácter y hacerlo al carácter de Él. ¿Cómo? Puede haber muchas facetas. Jesús era fiel, pues entonces quiere que nosotros seamos fiel también con Él, que seamos fiel con nuestras familias, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en el trabajo, ¿sí? Jesús obedecía lo que Dios le decía. Y entonces Jesús quiere que nuestro carácter empecemos a forjar la obediencia, que si se nos pide algo lo hagamos con gusto, no que lo hagamos quejándonos, ni que no lo hagamos porque nos da flojera, no, que lo hagamos con gusto. Jesús hablaba de la palabra, a todo mundo le hablaba de la palabra, pues seamos obedientes. Él mismo lo dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, qué importante es que el día de hoy, con esta cápsula pequeña pero muy sustantiva en el espíritu, tú le digas al Señor, Señor, quiero ir a la cueva de Adulam. Quiero que primero trabajes conmigo, porque yo quiero ir por estas personas, por los afligidos, por los amargados, yo quiero ir por los endeudados, yo quiero ir por los que nadie da un solo peso. Por ellos yo quiero ir. Quiero llevarlos a la cueva y quiero ver su transformación en ellos.
A estos varones les llamaron, te lo repito, les llamaron los valientes de David. ¿Por qué? Porque ya no lo volvieron a dejar a David. Y porque ellos también ya no volvieron a ser los mismos de antes. Le creyeron a Dios, conocieron de Dios, se fortalecieron en Dios y fueron premiados como los valientes de David. ¿A qué valientes el día de hoy tú y yo les vamos a hablar? ¿A qué valientes el día de hoy tú y yo los vamos a llevar a la cueva de Adulam para que podamos ver la transformación que Dios va a hacer con ellos? Pero sobre todo, ¿qué valiente que está viendo este video le va a decir primero al Señor, trata primero conmigo, como trataste con David, para luego poder ir por estos valientes que también van a ir a llevar la palabra de Dios, que también van a ir a cambiar atmósferas, que van a ir a cambiar la vida de otras personas llevando el evangelio y llevando la palabra? Yo te invito a que el día de hoy tú puedas leer la historia de David en la cueva de Adulam, puedas leerlo completamente, cómo fue que David llegó ahí y cómo fue la historia de estos hombres, porque dice que sus vidas cambiaron y siguieron a David y fueron fieles, hasta la muerte fueron fieles. Y esto me lleva también con los discípulos de Jesús, que fueron fieles con él. Y después de haber caído y David también cayó, se levantaron y siguieron y fueron fieles y fieles y fieles. Y tú no sabes lo que Dios puede hacer con una persona que abra su corazón y que diga, yo quiero, Señor, yo quiero salir de lo afligido, yo quiero salir de la amargura. Dios lo puede utilizar para llevar su evangelio y puede ser de gran bendición para más personas. Entonces no te pierdas la oportunidad de decirle al Señor, Señor, llévame primero a mí, transforma mi vida y luego ponme a estas personas para que también sean ellos conocidos como los valientes, que realmente creyeron a la palabra, se esforzaron, conocieron de Jesús, sus vidas cambiaron, no regresaron para atrás y al contrario fueron de bendición para más personas. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, agradecerles muchísimo porque se conectan miércoles con miércoles, vemos también que más personas se siguen integrando, les damos la bienvenida y les damos las gracias. Somos 410 personas que amamos a Dios y que nos fortalecemos en su palabra, pero que también no nomás es estar fortaleciéndonos nosotros, sino lo que dice la palabra, lo que por gracia se da, por gracia tú lo tienes que dar a los demás. Te invito a que compartas el evangelio, a que hables de Jesús, que el nombre de Jesús sea conocido en todos lados, ¿verdad? Porque entonces así el evangelio va a correr y va a haber más transformaciones en las vidas de las personas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios tenga misericordia de ti, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, pero sobre todo que Dios te dé paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Disfruta de la presencia de Dios y que nada te quite el gozo de tu Señor. Siempre puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de toda la fe. Bendiciones, que pases buenas noches, nos vemos la próxima semana.